pieza relevante para fortalecer nuestra fe. Desde aquí va a emanar toda nuestra alabanza, nuestra adoración, cuando entendamos que estamos adorando a nuestro Dios. Amén. Que no solamente una persona, como decían también anteriormente, que murió, sino que también resucitó y que tiene poder. Amén. Y es todopoderoso. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y el primer punto que quiero que veamos en Juan, capítulo 1, es la preeminencia de Cristo, el Hijo de Dios. La preeminencia de Cristo, el Hijo de Dios. Que algo sea preeminente quiere decir que es algo superior o más que superior. Que está sobre todas las cosas, sobre todo lo que podemos pensar o que se nos pueda ocurrir. Ahí, arriba de eso está el Señor. Amén. Desde las cosas más pequeñas que nos pueden entorpecer quizás en nuestra mente estar aquí, hasta las cosas más grandes que estén pasando en la tierra, Jesucristo es más grande que todo eso. Amén. Y si usted se pone a pensar, la tierra es tan pequeña, si hablamos de espacio, de cantidad, él no era cristiano, no sé si alguien conoció a Carl Sagan. ¿Lo escucharon alguna vez? Él fue un científico el precursor de la búsqueda de la vida en el espacio. ¿Ya? Carl Sagan. Entonces, él tenía un programa que se llama Cosmos. Entonces, mandaron una sonda hacia al universo, que ya salió de nuestro sistema solar, y tomó una foto, no la traje, disculpen, y sale, hay una foto tomada, si bien me acuerdo, de Urano o Neptuno, de la sonda hacia atrás, y salimos todos nosotros. Todos nosotros. Claro. La imagen se llama el punto pálido azul. Y él hace una reflexión. Una persona que no es cristiana hace una reflexión. En este punto, dice, se han suscitado todas las guerras posibles, todos los problemas, todas las situaciones, y somos solamente un punto pálido en el universo. Una persona que no es cristiana. Él abogaba un poco por la paz en el mundo, en todas estas cosas. Aún en este punto pálido, azul, el Señor se dignó a amarnos y vino a este pequeño punto. Y te amó y me amó a mí. Amén. Dice la Biblia que en Juan 1:1, en el principio era el verbo. El principio es la creación. No piensa en la tierra, solamente piensa en toda la creación. Pero Él ya estaba ahí, porque Él es eterno, lo que nos comentaba el Osvaldo, ¿cierto? Él es eterno, es, el que era, el que ha de venir. Y aquí el mismo autor, pero en otro libro, dice que Él era era con Dios y Él también es Dios. ¿Amén? Si algo, uno de los objetivos que tenía Juan para escribir el Evangelio de Juan, aparte de mostrarnos a Jesús como Hijo de Dios, es que estaban apareciendo diferentes grupos en el cual se estaba cuestionando que Jesús era Dios. Si para usted quizás es algo como raro de escuchar, fue una lucha muy fuerte para la iglesia del primer siglo defender esta doctrina. Y no solamente la iglesia del primer siglo. Voy a hacer también una promoción de Chosen. ¿Han visto Chosen? Ahí se ve, bueno, la Biblia obviamente está fundamentada en la Biblia, y la Biblia también obviamente nos muestra el conflicto que hay entre los fariseos y Jesús. Y uno de los grandes conflictos entre los grupos de los fariseos y los saduceos es que él decía, o por lo menos lo implicaba, que él era hijo de Dios. Y eso ante los ojos de ellos era una blasfemia, porque nadie podía ser hijo de Dios. Y nadie podía ser ni Dios ni Señor. Solamente hay un Dios, ellos decían. Y hay un conflicto ahí. Y si vemos desde el inicio del cristianismo, podríamos decir desde Jesús, la divinidad de Jesús fue cuestionada. Pero el Espíritu Santo siempre guarda un testimonio. Diga testimonio. Tenemos el testimonio de la Escritura, ¿amén? Estamos leyendo el testimonio de las Escrituras. Y vamos a ver más adelante otras formas, otras características de testimonio que Dios pone para que tú y yo nos gocemos del señorío del Señor y nos gocemos de su divinidad para con sus hijos y para este mundo. Amén. Entonces dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Juan comienza introduciendo el concepto de el verbo, en Juan 1:1, el verbo. Y el verbo significa también había un enfoque hacia el mundo griego, que era logos. En otras traducciones dice, en el principio era la palabra. ¿Bien? Y eso también hacía difícil al pueblo judío que rechazaba a Jesús entenderlo, porque el único que podía crear era Dios. Y era una de las señales que Jesús hizo en la tierra, el poder creativo. ¿Se acuerdan de algún milagro creativo del Señor? Él convirtió el agua en vino, la alimentación de los 5,000, el camino sobre las aguas, tantas cosas que hizo sobrenaturales y creativas que solamente se atribuían a Dios. Y por eso también es un argumento para entender de que Él es Dios y es Señor. Dice en el Juan 1:1, y nos muestra también el versículo que leíamos en el devocional, Apocalipsis 1:8, quizás, yo creo que lo recuerdan, ¿cierto? Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Entonces ahí nos muestra la eternidad de nuestro Dios. Ahí nos muestra la eternidad de Jesús. Osvaldo nos decía que Él era Jesucristo el que está hablando, porque la revelación de Jesucristo es el Apocalipsis. Y en este caso, Él muestra la veracidad de su eternidad, que es antes de todo y que es para siempre. Él no tiene tiempos, Él no es como nosotros, Él nos ayuda a entenderlo porque nos sitúa en tiempos, pero Él es eterno. Amén. Él es el creador de todo. Juan 1:3, si me puede poner Juan 1:3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Génesis 1:1, no podemos decir Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba la Trinidad trabajando en la creación. Y algunos teólogos, y el énfasis también de Juan, era hacer una comparativa entre el inicio del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Pacto, entre el Creador y el Creador de todo que había venido a la tierra. Amén. Entonces eso también es una muestra de su divinidad. Él es eterno, Él es el Creador de todo, y Él es el Creador de todo lo que existe. Si lo vemos en el Salmo 33:6, Salmo 33:6, Creador de todo, dice: por la palabra, recuerden que en el griego y sobre todo en Juan 1 es el logos, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí estaba el Señor también. Aquí estaba Jesucristo, creando, transformando, haciendo su poder creativo en todo el universo. Y Romanos 8:19, si lo puedes poner, vamos a ver a nuestro Dios creador. Esta creación que Dios ha creado también lo anhela. Este es un versículo que creo que hemos visto varias veces, pero dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, y para que este paso se dé, Él tuvo que venir a la tierra. Por eso, vamos a ver más posteriormente, la importancia de lo que tú has vivido con tu Señor y tu Dios. Amén. El testimonio que tenemos de nuestro Dios. Pero acá lo que quiere mostrar en este versículo es que el Creador de todo y de toda la creación, hay una prerrogativa que está ahí en el cual la creación espera que nosotros nos manifestemos. Amén. Y la mayor manifestación no va a ser solamente nosotros, sino que cuando Cristo venga todo va a ser restaurado. Amén. Cielo nuevo y tierra nueva. Así como Él comenzó la obra en la creación y comenzó un plan de redención, Él la va a culminar. Y esa es una promesa fiel, porque Dios es fiel. Amén. También vemos en Juan 1:4, que es el dador de la vida del hombre. Así como creó la creación, Dios nos creó a nosotros. Sale en Génesis también que Dios sopló aliento de vida, y también en el Nuevo Testamento dice en Juan 1:12: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay una creación natural que Dios hizo de cada uno de nosotros. Usted tiene una fecha de nacimiento específica, pero también hay otra fecha
en la cual el Señor lo hizo nacer de nuevo. Amén. Esa fecha, independiente de su edad, puede haber sido el año pasado, hace poco, hace muchos años atrás, pero es una fecha especial porque es una fecha de un nuevo nacimiento en usted. Amén. Y eso solo lo hace nuestro Dios, nuestro Señor. Tiene autoridad sobre las tinieblas. Vamos a ver Juan 1:5. Juan 1:5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta fue probablemente una introducción de todo lo que se iba a vivir en el ministerio del Señor, porque la luz del mundo venía hasta a esta humanidad y realmente se vio la gloria de Dios. Realmente se vio en los lugares que Él estuvo su poder, su grandeza y su señorío. Recuerdan varias partes del Evangelio cuando endemoniados decían, yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué nos vienes a atormentar? Gente que estaba enferma, incluso gente que había muerto, recibió el poder de nuestro Señor. Entonces Él tiene autoridad sobre todo y sobre toda tiniebla tiene poder. Amén. Ahora, yo les comentaba que esta doctrina ha sido a veces atacada. Y en el primer siglo, le dije yo, cuando estuvo Jesús, a Jesús mismo le enrostraron ciertas cosas, incluso le dijeron que era que todo lo que él hacía lo hacía por el príncipe de los demonios, ¿se acuerdan? Por Beelzebú, que en sí es Satanás. Lo hacía por todo lo que él hacía, los milagros, las señales, los prodigios, lo hacía porque Satanás estaba con él. Eso lo dijeron los fariseos, ¿se acuerdan? El capítulo de la blasfemia del Espíritu Santo. Primer siglo, muy similar, en algunas partes se rechazaba que Jesús, un ser humano, pudo haber sido Dios. Los judíos, algunas corrientes religiosas estuvieron en contra de esta gran doctrina. Y ahí es donde Juan, en sus epístolas, y Juan en el primer capítulo, trata de poner que realmente el Dios que estaba en el cielo bajó. En 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces ahí hace la unión. Pero eso no queda ahí. Vemos después que en siglos posteriores, en el siglo IV, en el siglo V y actualmente ciertos movimientos religiosos tratan de minimizar la figura de Jesús. Yo no sé si usted tendrá familiares o tuvo alguna vez algún trasfondo en estos grupos religiosos, pero quiero decirle que, por ejemplo, los testigos de Jehová minimizan la figura de Jesús. Y son grupos actuales, ¿cierto? Los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado por Dios. Y tienen una Biblia diferente que ocupa el Evangelio de Juan. La perla de gran precio es la Biblia de los testigos. Y como persona creada, fue hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces ahí empieza toda una diferenciación porque no se adora a Jesús, no se adora a Jesucristo. Solamente ellos adoran a Jehová. Pero la Biblia es clara e incluso muestra ciertos factores que nos llevan a mostrar a Jesús como Dios. Vamos, por ejemplo, a Mateo 28:17, para que podamos ver una defensa de esto. Mateo 28:17, aquí ya está Jesús resucitado. Jesús resucitado. Mateo 28:17, si lo puedes poner. Porque decíamos que algunos movimientos religiosos, como los testigos de Jehová, y también otros que son los mormones, ubican a los mormones, ¿cierto? ¿Ya? También niegan que Jesús sea Dios y lo ven únicamente como un profeta más. Los musulmanes también lo ven como un profeta más. Entonces, vemos algunos grupos religiosos, y cuando le vieron le adoraron. Bueno, ahí abajo dice, algunos dudaban, había una situación todavía con los discípulos ahí, pero lo relevante del versículo es que él recibió adoración y él no negó ser adorado. Generalmente cuando alguien adoraban en la Biblia, ya sea un ángel o algún discípulo se postraban, inmediatamente se rechazaba aquello. Pero Jesús aquí recibe adoración. Recibe adoración. Entonces estos dos grupos minimizan
a nuestro Señor. El libro del Apocalipsis, como bien decía Osvaldo, termina de tal forma que impide toda posibilidad de que haya otro tipo de doctrinas. Cuando nosotros yo no sé si usted ha hablado con algún testigo o un mormón, no sé si han tenido la oportunidad, y si no han tenido la oportunidad es medio difícil porque son bien insistentes, pero ellos añaden otras cosas, añaden otros mensajes, pero la Biblia termina en el Apocalipsis y es ahí donde queda, con la visión gloriosa de Jesucristo. Amén. Y ese es el mensaje final, de que el Señor ya está glorificado y que el Señor murió y resucitó por nosotros y está glorificado. Amén. Y nosotros somos los que hemos creído en Él. Vamos ahora a Juan 6:69, donde vamos a ver otro factor que nos dice que Jesús es el Cristo. Creo que Osvaldo igual lo tomó. Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay una revelación que Dios ha puesto en el corazón de las personas que estaban con el Señor ahí, que nos comentaba Osvaldo igual, porque en este punto había cierta fricción entre los seguidores de Jesús, pero los que siguen a Jesús están resguardados por el Padre. Amén. Y en 1 Corintios 3:11, que lo nombramos anteriormente, para que lo tengan ahí en consideración, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que Jesús es preeminente, es mayor en todo criatura, todo principado, toda potestad, todo espíritu, toda obra que usted pueda pensar está bajo los pies del Señor. Y podemos ver a través de la Biblia que Jesús es Dios. Y bajo esa misma consideración podemos entender que esta doctrina es tan atacada por Satanás. Porque cuando ataca a la figura divina de Jesús, se le quita adoración a Jesús. Y por eso estamos acá, para que el fundamento esté firme y podamos adorar de mejor manera. Amén. El segundo punto que quiero mostrarles es Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Jesucristo es Dios y hombre a la vez. ¿Cómo puede pasar esto? Jesucristo es hombre y Dios y hombre a la vez. Juan del 1 al 9 al 14, que ya lo leímos, es una doctrina un poco compleja de explicar. Yo traté de buscar alguna explicación clara de algunos teólogos que uno considera muy capaces, pero ellos tienen la misma pregunta. Hay cosas que también lo enunció en la mañana hermano Gualo, hay cosas que nosotros podemos creer, pero no las podemos entender al 100%. ¿Amén? Hay cosas que Dios pone en su palabra que no las podemos entender al 100%. De hecho, el apóstol Pablo dice que ahora conocemos en parte. ¿Sí? Ponemos 1 Corintios 13, conocemos en parte. Pero lo que conozcamos y lo que la Biblia pone como verdadero, debemos creerlo. Amén. Y la Biblia nos tiende a mostrar que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, también fue hombre. ¿Amén? Y vamos a ver algunas características que nos muestra aquello y por qué es importante para nosotros entender que estas dos características estaban en una sola persona: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Usted sabe que María fue la madre de Jesús acá en la tierra, ¿cierto? El Espíritu Santo la cubrió, ¿cierto? Iba a venir sobre ella y el santo que iba a ser Jesucristo, Jesús el Salvador, como decía Osvaldo. José fue el padre terrenal, pero su línea venía del cielo. Su línea venía del cielo. Si bien podemos ver genealogías en Mateo y en Lucas que nos muestra el linaje de David, por ese lado podemos ver que es el Hijo del Hombre porque tiene una cierta descendencia, pero la Biblia nos muestra que Él viene del cielo. Amén. Estas dos cosas no se contradicen. Yo creo que me siga porque es un poco complejo de explicar esto, pero también hay bendición en esta enseñanza. La Iglesia históricamente ha entendido, desde incluso el siglo V, de que Jesús es
verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Y cómo nos dice eso en la Biblia? Yo quiero que la Debbie pueda poner una imagen y si puede la mande por el WhatsApp para los que lo puedan ver, porque son un pequeño, o sea, no un pequeño, un cuadro que quizás ahí atrás no se vea, pero si la Debbie me puede ayudar mandando esa misma imagen para que no nos distraigamos anotando todo, nos muestra aquí, gracias, nos muestra aquí las características que en la misma persona aparecen, y no hay una contradicción. Aquí estamos hablando de Jesucristo, su naturaleza humana. Él estuvo cansado. ¿Cuántos han estado cansados alguna vez? Todos, ¿cierto? Tuvo hambre, tuvo sed. Aquí está el respaldo bíblico donde sale. Estuvo en agonía cuando estuvo en el Getsemaní. Creció en sabiduría como todos. Yo creo que es un versículo que meridianamente conocemos, que dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, él tuvo que pasar esa etapa. Fue tentado, Mateo 4:1, cuando va a la tentación, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí algo importante que se vincula con Filipenses 2, cuando dice que él se despojó a sí mismo, él se limitó a sí mismo en su conocimiento. Recuerden que él es el Verbo. Él es el creador de todo. Él vino a su propia creación, pero él voluntariamente limita su conocimiento para poder representar a la humanidad. Pero en su contraparte podemos ver que si bien él estaba cansado, él ofrecía descanso a los cargados. En Juan 4, si bien me acuerdo, él estaba cansado y le pidió agua a una mujer, ¿se acuerdan? Y bajo esa perspectiva de su cansancio, él llevó salvación a una ciudad completa, porque él se dejó usar por el Padre, ¿cierto? Entonces él ofreció descanso a los cargados, la mujer samaritana. Él es el pan de vida, él es el agua de vida. Él tuvo hambre, él tuvo sed, pero él es el pan, él es el agua de vida. Él estuvo, no sé si alcanzo a ver ahí, lo tengo acá. Él consoló a otros. Él estuvo en agonía, pero también consoló a otros. Él existió desde la eternidad, pero él tuvo que crecer acá. Dios no puede ser tentado, dice Santiago 1:13, pero él fue tentado acá. Entonces, esas dos características de la naturaleza de Jesucristo, que como bien decía Osvaldo, Jesús, el Mesías, Jesús, el nombre del ser terrenal, y Cristo, el apelativo del cual estaba esperando Israel y desde la eternidad. Él tuvo estas dos cosas. ¿Por cuál razón? ¿Por qué Dios, que realmente no les faltaba nada? ¿Por qué lo hizo Él? ¿Por qué el Dios Todopoderoso descendió de los cielos a este punto pálido, como yo le decía al comienzo, y vino y murió y resucitó por nosotros? Acá hay un propósito grande y hay una sola razón: por amor. ¿Ven? Nuestro Señor nos amó. Y Juan 3:16, yo sé que usted se lo sabe, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón de que el Señor Jesús vino acá. ¿Pudo haber venido como Dios solamente? No estaba dentro del propósito. ¿Pudo haber sido solamente un hombre? Tampoco. Tenía que representar estas dos cosas. ¿Cómo lo podemos ver también para poder valorarlo? Recuerden que el segundo punto que estamos viendo es: Jesucristo es Dios y es hombre a la vez. Una de las enseñanzas importantes de la divinidad de Cristo y su señorío es la importancia de su nacimiento virginal, lo que estábamos hablando de María, ¿cierto? ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo así? ¿Por qué Dios tuvo que realizarlo así? De más está decir que el nacimiento virginal, yo no sé si usted ha escuchado a alguien, yo he escuchado obviamente personas que no son cristianas, en mi caso por lo menos, yo no he escuchado a algún cristiano que dude de este milagro del Señor. Se cuestiona demasiado. ¿Cómo va a nacer de
es algo ilógico. Pero si vemos la Biblia, si lo vemos con ojos naturales, vamos a ver que hay muchas cosas ilógicas. ¿Sí o no? Entonces, primer punto es si el nacimiento virginal de Jesús es un milagro del Señor. Es un milagro de la Trinidad a través del Espíritu Santo por el propósito del Padre para que Jesús no tuviera la descendencia de pecado de los dos seres humanos. El nacimiento virginal es crucial para entender la verdad de quién es Jesús. Dice que Jesús nació de una mujer, ¿amén? De María. Y Él así puede ser nuestro representante y redentor. Vamos a ir a Gálatas 4:4 para que podamos ver la relevancia del tema. Recuerden que Dios es eterno, pero los tiempos son zanjados para poder entenderlo nosotros también. Dice acá, cuando vino el cumplimiento del tiempo de cuando se aproxima el Mesías, de nacer Jesucristo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces aquí vemos que Jesús cumplió en su nacimiento, representar al ser humano y también cumplió todos los mandamientos de la ley judía. Tenía que hacerse así. Tenía que, para ser ese Cordero de Dios que cantábamos anteriormente, tenía que pasar todos estos pasos para poder hacer ese sacrificio único y sacrificio perfecto. Jesús no tuvo pecado tampoco. Si Jesús hubiera nacido de dos padres humanos pecadores, es difícil concebir cómo pudo nacer y vivir siempre sin pecado. Por eso el Padre hizo el nacimiento virginal. Y lo podemos ver en 2 Corintios 5:21, cómo Él no tenía pecado y en el plan de Dios, vamos a ver 2 Corintios 5:21, dice, en el plan de Dios podemos ver que el pecado del mundo fue sobre Él. Por nuestro pecado, Él murió en la cruz. A eso me refiero. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Jesús, el único hombre y Dios que no pecó, el Padre en su voluntad, todo el pecado del mundo recayó sobre Él. Pero para que eso sucediera, tenía que nacer sin pecado. ¿Amén? Dentro de todas las profecías tenía que ser un sacrificio perfecto. Y por último, en este punto, esta doctrina nos apunta a la verdad de nuestra salvación, que es solo por gracia. Nosotros no hacemos nada. De hecho, María reconoció que ella era un instrumento en las manos de Dios. Lucas 1:38 nos muestra eso de María. Yo creo que ese debe ser también el deseo de cada uno de nosotros o la meta de ser ese instrumento que el Señor quiere ocupar. María tuvo un papel especial. Nadie más va a tener ese papel. Pero tú y yo tenemos roles diferentes que Dios quiere usar. Lucas 1:38. Tenemos entonces que es importante reconocer que el Señor tuvo la naturaleza humana, la naturaleza divina, que eso se manifiesta en el nacimiento virginal y también se manifiesta en la encarnación del Hijo de Dios. Y aquí vamos a ir a Juan 1:14. Bueno, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Si hay algo que nosotros debemos tener en nuestra mente en este retiro, y no solamente en estos días de retiro, sino que hacernos una meta espiritual este año, es decir lo que dice María acá. He aquí, sierva o siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que Dios te hable, lo que Dios te quiera decir. Y no me refiero solamente a lo que estamos predicando hoy. ¿Qué Dios te está diciendo para este 2024? Entonces, si hay algo, y aquí el Señor todavía ni nacía, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese es el deseo que debe estar en nuestro corazón. Amén. Entonces tenemos después, en Juan 1:14, la importancia de la encarnación del Hijo de Dios, que va muy de la mano con lo que estaba hablando de que es hombre y que es Dios.
Y aquí nos dice, el verbo fue hecho carne. Aquí nos dice que el verbo se parecía a carne o era muy similar a nosotros. Él se hizo carne. Él participó de los mismos padecimientos que tenemos nosotros. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y bajo esa confianza nosotros podemos acercarnos a Él como Señor y saber que nos entiende y que es poderoso para ayudarnos. Amén. Yo creo que todos hemos orado a Dios en situaciones de dificultad, en situaciones difíciles. Y podemos encontrar consuelo en nuestro Señor, porque entendemos de que Él también vivió las situaciones que nosotros, vivió como humano. Pero tenemos esa gran ventaja que nuestro Dios ha vencido. Amén. Y la palabra del Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces tenemos esta gran victoria del Señor, pero esta victoria tenía que pasar por la humanidad. Él tenía que serse humano, Él tenía que habitar con nosotros. Dice ahí la palabra habitar. Y en el original es hacer, si lo parafraseo, es hacer el tabernáculo con el hombre. Y eso que es lo que le decía al pueblo judío que le escribió en la época y nos dice a nosotros también. En el Antiguo Testamento el tabernáculo lo llevaban los judíos por el desierto. ¿Se acuerdan la historia? Y ahí era el lugar de reunión, el lugar donde se hacían los sacrificios, pero tenían que construirlo, llevarlo, iban transitando por el desierto. Pero en esta situación, el mismo Dios quiso habitar con el hombre. El mismo Señor quiso descender a la tierra. Y por ese deseo del Señor, ese plan de redención, Él habitó entre nosotros. No hubo que hacer un tabernáculo por allá, otro por acá. Él quiso habitar en nuestras vidas. Amén. Y vimos su gloria. Obviamente esto es para los que hemos creído en Él. Amén. Y hemos recibido ese mensaje del Señor. Cuando dice aquí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, podemos ver que estas bendiciones son realmente transferidas para las personas que creen en Él. Las personas que no creen en Él van en un rechazo hacia Él, pero aún así Dios las ama. Amén. Dice, la luz y las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces vamos viendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Dios, anheló habitar con el hombre. Amén. Este es un punto importante de su humanidad. El Hijo de Dios fue hecho carne para ser Señor, pero lo primero que tuvo que hacer para ser nuestro Señor es comprarnos. Entonces tuvo que hacer toda la salvación de nuestra vida. Amén. Él tuvo que morir, Él tuvo que vivir como un ser humano, Él murió y Él resucita y nos compra con su sacrificio y por eso es nuestro Señor. Amén. Si usted lee el libro de Romanos, se va a encontrar con muchos capítulos que habla sobre el señorío de Cristo por el sacrificio que Él hizo. Amén. Entonces el libro de Juan también nos va mostrando paulatinamente cómo su señoría se muestra en Israel en esa época, en Judea. Era necesario nacer bajo la ley, lo que conversamos anteriormente. Vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Eran requisitos indispensables para el plan de redención. También dice la Escritura, y quiero que vayamos allá también, que el Señor tuvo un cuerpo. Puede ser algo muy lógico, pero desde ya le digo que también hay ciertos movimientos religiosos que omiten que el Señor Jesús tuvo un cuerpo. Y aunque suene como extraño, es algo fundamental que el Señor haya tenido un cuerpo, porque Él necesitaba morir como humano. Él no fue un espíritu, Él no fue un espectro, Él no fue una visión, Él fue como tú y como mi persona. Perfecto, obviamente, sí. Pero vivió como nosotros. Vivió como nosotros. Dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, cuando Cristo vino al mundo. Perdón, Hebreos 10:5.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La Trinidad trabajando aquí, poniendo un cuerpo para el Señor Jesús, un cuerpo que va a ser totalmente desfigurado en la cruz, pero que trabajó los 33 años en la tierra con un solo propósito, llevar la gloria del Padre y salvarnos. Y así ser el Señor de nuestra vida. Amén. Esas son las etapas para llegar al señorío de Cristo. Un señorío efectivo. Vino a la tierra, murió, resucitó y nos compró. Amén. Y Hebreos 2:14 nos dice que por cuanto los hijos, nosotros, participamos de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. De lo mismo que nosotros podemos vivir en el día a día, Él también lo vivió. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, tenemos un Dios victorioso, amén. Un Señor victorioso. Y ante Él podemos recurrir porque Él ha vencido, amén. Pero tenemos que entender que Él es nuestro Señor y Él va a demandar algo de nuestra vida, amén. Vimos entonces la preeminencia del Señor, vimos también que Jesucristo es hombre y Dios a la vez, la importancia de su nacimiento como hombre en el vientre de María, ¿cierto? La importancia de la encarnación, que Él tenía que venir no como un espíritu, no solamente como Dios, Él tuvo que tomar un cuerpo y ese mismo cuerpo ser siervo y morir en la cruz, resucitar para ser nuestro Señor. Y eso nos muestra y nos pone en una situación que quiero mostrarles ahora. Otro punto que quiero compartirles es que nosotros, como así también vamos a ver en Juan capítulo 1, nosotros debemos ser testigos de la divinidad de Cristo. Amén. Debemos ser testigos de la divinidad de Cristo. Y aquí tenemos uno de los, por lo menos, primeros testigos que aparece en Juan, aparte del autor. Y es Juan el Bautista. Nosotros debemos ser testigos de la divinidad de Cristo. Tenemos en Juan 1, 7 al 8, si lo puede poner la Debbie. Juan 1, el 7 al 8 dice, aquí habla de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, por eso yo le decía que es importante el testimonio, el testificar de nuestro Señor, testificar de nuestro Señor Jesucristo, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Y el 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Dios necesita testigos? Le pregunto. O en otra forma, ¿Dios pidió testigos en la Biblia, no? Pregunta. Sí, pues. Sí, pues, obvio. Obvio. La gran comisión. Hechos 1:8, palabras literales. Y me seréis testigos, ¿ya? La gran comisión también hace un énfasis en mostrar la grandeza del Señor Jesucristo, porque en la gran comisión ya era Señor, ¿cierto? Con todas sus letras. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Comienza la gran comisión. No es por favor, vayan, hagan lo que puedan. No, yo tengo toda autoridad. Amén. Entonces, ¿Dios necesita testigos o Dios pide testigos? Sí. ¿Cuál es el objetivo de que nuestro Señor nos pida a nosotros ser testigos de su divinidad? Si Él es antes de todo, Él es el creador, Él lo tiene todo, Él es eterno, Él es poderoso. Es para proclamar su nombre. Tenemos un gran privilegio de proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es producto de entender de que Jesús es el Señor, de que Jesucristo es el Señor de tu vida. Una cosa es que lo estemos viviendo a plenitud, pero otra cosa es que Jesucristo es Señor sí o sí. Él es Señor, Él ya tiene la victoria. Y Él está en nosotros el que podamos disfrutar de ese señorío en nuestra vida. Y proclamemos el nombre de Dios. Las epístolas, por ejemplo, y los evangelios también son testimonios escritos.
Todos estos testimonios, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en su propia visión de lo que el Señor hizo, muestran un testimonio. Los hechos muestran los testimonios de la primera iglesia. Las epístolas muestran testimonios de cómo eran las iglesias de la época. ¿Eran iglesias perfectas o no? Ninguna. En su modo de ser, me refiero. Teníamos todas las bendiciones, o sea, tienen todas las bendiciones, pero la vida de iglesia a veces dejaba mucho que desear. Pero aún así, Dios confía en que tú y yo seamos testigos. Amén. Porque nosotros igual tenemos falencias, ¿sí o no? Y si no lo reconocemos, tenemos que entender que el Señor está en este lugar y nos conoce. Me conoce a mí también. Entonces, aún así, Dios quiere que seamos testigos. De hecho, el Evangelio de Juan dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús en el mundo, no alcanzarían los libros para terminar de hacerlo. ¿Sí o no? Juan 20, 30, 31. Por eso nosotros damos testimonio de Él, porque sabemos que Él es Dios, que su amor hizo que Él descendiera del cielo en forma humana, que se despojara de su gloria y muriera por nosotros, y resucitara, nos salvara y nos comprara. Amén. Tenemos aquí entonces el ejemplo de un testigo, de Juan el Bautista. Y vamos a desglosar brevemente este testigo para que nos miremos bajo este espejo y podamos ver si somos o hemos sido testigos, dando testimonio del señorío de Cristo. Amén. ¿Cómo era este Bautista? En primer lugar, los versículos que leímos, Juan 1, del 7 al 8, nos muestra la humildad de Juan. Yo no soy la luz, dijo. Él no era la luz. Él proclamaba al que venía. Él daba ese testimonio. Y eso nos muestra que la humildad es parte importante del testimonio que debemos dar. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que puedes tener es por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Al Señor le plació darte X cosas. Al Señor le plació darte tales gracias del Señor, tales dones de Dios, pero a Él le plació. Nosotros no tenemos nada que podamos, que sea admirable para Dios. Nuestro corazón lo rendimos y eso Dios lo ocupa y trabaja con eso. Pero es la humildad una de las señales de un buen testimonio de la divinidad de Cristo. ¿Por qué le digo eso? Porque lo que Él dice en Juan 1, 7 al 8, y sobre todo un versículo que creo que se ha leído varias veces, Juan 3:30, que cuando le preguntan sobre qué piensa de Jesús, sus discípulos, y qué había que hacer, lo que Él dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, disminuye, baje, yo sea bajo perfil. En otras palabras, actualmente sería que Dios pueda crecer en nuestra vida, que la área de nuestra vida, cualquier área de tu vida que venga a tu mente ahora y que no esté bajo el señorío de Cristo, Él tome el control. Que mis decisiones, que tus decisiones estén bajo el filtro de el Señor querrá que yo haga esto. Si el Señor quiere, haremos tal cosa, como dice Santiago, ¿cierto? Si el Señor quiere, vamos a hacer esto, esto otro. Uno no sabe cuánto es la vida que va a tener, pero sí sabe que en esta tierra tenemos que servir al Señor. Amén. Entonces, todo el tiempo que nos quede, que no lo sabemos, tenemos que servir al Señor. Pero toda área de nuestra vida tiene que estar sometida al señorío de Cristo. Que Él crezca y que nosotros seamos humildes y bajemos. A veces nuestros planes no coincidirán con los planes de Dios. Y ahí va a ser una prueba de nuestra fe. Y de si realmente el señorío de Cristo está produciendo algo en nuestra vida espiritual. De nada nos va a servir, si no lo tomamos en cuenta, saber del nacimiento virginal, de la encarnación de Cristo, de que se defendió esta doctrina, si realmente no se aplica a nuestra vida. Amén. Otra cosa que tenía Juan, aparte de la humildad, es que tenía denuedo y convicción de quién era su Señor y que era Dios, Jesús. Juan 1:15
Juan 1:15, hablando otra vez del Bautista, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Parece trabalengua, pero la esencia de la última parte es que él entendió que la persona que se bautizó era eterno. Era el Cordero de Dios. ¿Y sabe qué nos dijo? Ahí viene una persona. El que dice ahí, él clamó. Él dijo: este es. Ese es. No hay otro. No hay otro. Entonces, tal convicción, tal denuedo viene también del entendimiento y el reconocimiento del señorío del Señor. Juan el Bautista, creo yo, no tenía muchos amigos, creo yo. Era bien confrontacional, ¿sí o no? Él no le importaba la opinión de los demás. Él no le importaba, obviamente, la opinión contraria a Dios, me refiero. Él tenía discípulos igual. Pero él era radical en su forma de ser para el Señor. Y con denuedo y convicción, él mostró el Cordero de Dios. Cuando alabábamos sobre la última alabanza, ¿no es cierto? No la última. Una de las alabanzas sí, no fue la última. Pero hablábamos del Cordero de Dios. Y Juan lo vio tan claro. Había una comunión del Espíritu que tenía Juan, obviamente. Y eso también nos dice algo a nosotros, que nosotros no podemos ir solamente con información de Dios a testificar, sino con encuentros reales del Señor en nuestra vida. Amén. Y hay un denuedo y una convicción. Yo comentaba, le comentaba brevemente a la pastora antes del culto, que tuvimos una conversación muy edificante. No di detalle, por si acaso, sobre los testimonios. ¿Se acuerdan? Estaba la Lore, había una hermana, no sé si puedo decir el nombre, pero estábamos conversando y yo sabía que venía este punto en la palabra y yo dije: ¿cómo el Señor? Porque todos nosotros tenemos por lo menos un testimonio. Por lo menos, yo creo que tenemos bastantes testimonios que mostrar. El testimonio inicial es fuerte para algunos, marca la vida del cristiano, pero no es el único testimonio. Probablemente tú tienes un testimonio de la semana pasada, quizás de hoy día, del día de ayer, de algo que Dios hizo y lo que va a Dios seguir haciendo. Pero lo importante de esto es que todos esos testimonios fueron experiencias reales con Dios. Y que nadie puede decir: no, eso no era Dios. Tú sabes que es Dios. Tú sabes que fue el Señor. Y que Él puso su autoridad a favor tuyo. Por su gracia. ¿Amén? Entonces, Juan tenía esa convicción y ese denuedo que el Señor Jesús era el Cordero de Dios. Era lo que tanto esperaban. Y si hay algo que espera el mundo y la humanidad, es Jesucristo. ¿Amén? Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Pero cuando pienses tú, ¿qué voy a decir? Recuerda el testimonio que tú has tenido en tu vida. Y el Señor te va a guiar a lo que tengas que decir. Dios te va a mostrar lo que tienes que decir. De nuevo a la mujer samaritana. La mujer samaritana no sabía así tremendas revelaciones, pero dijo: Él es el Mesías. Él me dijo todo lo que yo he hecho. Y una ciudad entera vino hacia Jesús. Entonces tu testimonio puede ser de bendición, porque hay una realidad espiritual que tú viviste en el Señor. Amén. Y el Señor lo va a seguir haciendo. Amén. Él estaba convencido, había un testimonio clave de que el señorío de Cristo se había realizado. En 2 Corintios 3:3 podemos ver también que nosotros, enfatizando el tema de ser testigos y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, dice que nosotros somos cartas leídas, de que tú reflejas algo, de que tú transmites algo. Cuando somos íntegros ante el Señor, transmitimos algo espiritual con nuestras palabras, con nuestro testimonio, y muchos pueden llegar a los pies del Señor. Dice: es evidente
que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Bueno, aquí vemos también cómo se trabaja en una iglesia. Porque también comentaba un poquito, yo creo acá que hay muchos testimonios del Señor en todos los años de que CRD ha existido. Amén. Hay muchos testimonios. Nosotros como familia también tenemos testimonios. Yo en lo personal tengo testimonios del Señor por su misericordia. Mi esposa también. Mis hijas en su realidad que viven también. Yo sé que cada uno de ustedes tiene testimonios del Señor. Amén. Pero le vuelvo a insistir. Saber la teoría o la doctrina es importante. Pero cuando tenemos una relación con Dios, eso toma vida. Amén. Eso toma vida. Y podemos llevar ese testimonio del Señor Jesús a los demás. Porque Él es Dios. Él es Dios. Amén. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y nosotros adoramos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto igual, hacia dónde testificamos nosotros de nuestro Señor. Al mundo. No hay otro objetivo que el mundo. Bueno, y también a la iglesia cuando nos edificamos mutuamente. Pero la Biblia dice, Juan 3:16, lo que comentábamos anteriormente, pero también hay un afán del Señor, un amor, una pasión del Señor de llevar el mensaje a los demás. Juan 1:12, si lo tiene ahí ¿sí? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quedémonos en el primero. Gracias por el ánimo. Pero, ¿ustedes creen que esto frenó a Jesús? Yo vengo y nadie me toma en cuenta. O él fue a su ciudad natal y no pudo hacer muchos milagros. Creo que tú también tomaste esa. Sí. Y no pudo hacer muchos milagros, salvo algunas curaciones pequeñas y esporádicas probablemente. Pero debe haber sido bien chocante que la gente que conoció a Jesús no creían en Él. En alguna parte del Evangelio, incluso sus hermanos no creían en Él, dice la Biblia. Pero ¿habrá frenado esto al Señor Jesús, no? No, porque Él tenía un objetivo mayor. ¿Amén? Él tenía un propósito en el cual Él tenía que venir a morir a la tierra y a resucitar para darnos salvación y así ser nuestro Señor. ¿Entienden el orden? A veces nos quedamos solamente murió, resucitó y es mi Salvador. Pero eso nos lleva al señorío. Amén. Entonces, si Él esto no le frenó, no nos puede frenar que alguien nos diga, no me interesa lo que me estás diciendo. Si un familiar me dice, otra vez este fanático, no. Si el Señor realmente hizo algo en nosotros y creemos en su divinidad y creemos que Dios nos hizo nuevas criaturas porque eso es un milagro de Dios, Dios lo puede hacer con las otras personas también. Amén. Porque después dice, y ahora sí me pueden ayudar, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo sé que en su mente hay gente que todavía no está en este punto, pero usted no se dé por vencido, porque el Señor murió por esa persona igual. Amén. Entonces nosotros testificamos a una sociedad perdida. ¿De quién? Del Dios que tenemos, de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios y es la única esperanza real que el mundo puede tener. Y para finalizar, vamos a ver un aspecto que Juan mostraba también. ¿Sabe que a Juan le hicieron una pregunta? Y ahora vamos a hacer la misma pregunta antes de orar al Señor. Juan sabía su rol e identidad en el plan del Señor Jesús. Voy a leer de acá para agilizar acá el tiempo. Dice Juan, confesó y no negó, porque le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. Se me fue ¿Qué dices de ti mismo?
dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y esta pregunta, que si bien no lo hace Jesús, y en la primera administración Jesús hace una pregunta sobre su divinidad, aquí a un testigo le hacen una pregunta de quién era él. Y yo creo que nos hacemos la misma pregunta ahora. Yo quiero hacerle esa pregunta a usted. ¿Quién es en el Señor usted? Estamos hablando de testimonio, de testificar quién es el Señor y quién es nuestro Señor Jesucristo como Dios. ¿Quién eres en el Señor? Yo sé que vamos a decir que somos hijos de Dios. Eso está claro, ¿cierto? Hijo o hija de Dios. Pero, ¿qué gracias Dios te ha dado a ti? ¿Qué servicio al Señor sabes que tienes que hacer y que estás haciendo? Gloria a Dios. O que no has estado haciendo y has dejado de hacer. Juan la tenía clarita. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías. Y enderezar el camino del Señor implica preparar, allanar un camino que no está muy bueno para la venida del Mesías, en el caso de Juan. Y nosotros también preparamos el camino del Señor. Amén. Preparamos la venida de Él, de su segunda venida, ¿cierto? Pero también preparamos para que vengan más personas a reunirse a esta gran familia de Dios. Amén. Y así como el bautista sabía su identidad en Cristo, yo quiero que tú pienses, lo que Dios me ha mandado a hacer, ¿lo estoy haciendo? Lo que el Señor me ha pedido, ¿lo estoy realizando? Porque es muy bonito leer la Biblia, que Él era el verbo era Dios, Él existía desde antes de la fundación del mundo, todopoderoso, pero Él te comisionó algo. Él te mandó algo, porque Él es tu Señor. Él es mi Señor. Y nos vamos a dar cuenta, aunque también se da a nuestros ministros, Señor, están a cargo de nosotros, pero vamos a dar cuenta finalmente ante nuestro Señor. Y es mejor estar a cuenta ahora que al final. Preparad el camino del Señor. Enderezad el camino del Señor, como dice otra versión. ¿Lo estamos preparando? ¿Te estás preparando? ¿Estás sirviendo a tu Señor? ¿Estás sirviendo a tu Dios? Yo creo que tenemos que ver en nuestra mente quiénes somos, los dones que Dios te dio, la gracia que Dios te dio, lo que Dios te ha dejado administrar. ¿Lo estás haciendo como para el Señor? ¿Estás dándole la gloria a Él? Porque de eso se trata el señorío de Cristo, darle la gloria a Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a presentar nuestra vida delante de Él. Quiero que se quede con la última parte, porque vamos a hablar con Dios. Uno en la comunión con los hermanos conoce algunos llamados, ministerios, pero Dios sabe más de usted que todos nosotros. Y Dios sabe lo que tú eres en Dios y lo que el Señor te está pidiendo. Jesús es tu Señor. Jesucristo es Dios. Y Él pide todo de nosotros. Toda nuestra vida, toda nuestra área de nuestra vida, todas nuestras prioridades rendidas delante de Él. Y si vamos a ser testigos eficaces, vamos a tener que hoy día reflexionar delante del Señor y que el Espíritu Santo ponga en ti esa convicción de ver qué he estado haciendo como un testigo de tu Señor. ¿Qué estaba haciendo como testigo de nuestro Señor, de mi Dios? Porque la divinidad de Cristo nos lleva a testificar de Él. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan. ¿Qué dices tú? ¿Qué dice tu testimonio? ¿Qué dice de lo que estás haciendo para Dios? Este momento es un momento con el Señor para que podamos inclinarnos delante de Él. Para que podamos hablar con Él. Si hay algo que Dios quiere decirte para este tiempo, Dios quiere hablarte hoy. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hacerlo, pero tienes que doblegar tu vida a Él. Tienes que doblegar tu corazón
a su vida, a sus propósitos, a sus planes. Que este 2024 no sea un 2024 más, sino que sea un año lleno del poder de Dios. Pero para eso tenemos que humillarnos delante del Señor. Humillarnos delante del Señor y Él nos va a exaltar cuando sea el tiempo. Inclina tus prioridades, inclina toda tu vida delante de Él. Hoy día, si queremos cimentarnos, pues hablábamos sobre el cimiento de esta doctrina, vienen muchas otras temáticas, pero hoy debes cimentar de que tu vida es un testimonio del Señor. Que el Señor es Dios y todo lo que Él te pida, yo te animo a que lo hagas. Te exhorto a que lo puedas realizar, porque el Señor siempre tiene una bendición detrás de todo. Puede ser un sacrificio, pero es bendición. Preséntate delante de Él. Preséntate delante del Señor. Y mientras estás ahí, mientras presentas tu vida y que el Espíritu Santo muestre a tu corazón el estado de tu testimonio delante de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí debemos centrarnos en Cristo, todas nuestras áreas de nuestra vida. Él está esperando con los brazos abiertos para darte fuerza, fortaleza, dirección. Y si estás caminando con el Señor, Dios te va a guiar aún más allá este 2024, de gloria en gloria y de poder en poder. Vamos a adorar al Señor. Amado Dios, nos presentamos esta noche delante de ti, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro Señor. Y queremos que este concepto, esta doctrina, Padre amado, sea profunda en nuestra vida práctica, que podamos adorarte con integridad, que podamos testificar con el poder del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, Señor, y queremos llevar libertad a este mundo que necesita a nuestro Dios y Señor. Precioso Rey, nada en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor, mover tu es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, mover tu corazón.
es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve, si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera, aquí estoy, yo te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve, dile a Él, si es una fragancia, te la entregaré, si es mi vida entera, aquí estoy, yo te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Yo siento que aquí hay gente que está luchando con entregar algo al Señor hoy. Áreas de la vida que han estado quizás arraigadas con pecados, con hábitos que tú sabes que no le agradan a Dios, con decisiones que cuesta tomar. Pero hoy el Señor está aquí a tu favor. Él te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Este es el momento de que entregues eso al Señor, de que entregues esas situaciones a tu Señor, a tu Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En Cristo somos más que vencedores. Si ya este 2024, segundo mes de este año, Dios te está amonestando con algo, es de sabios entregárselo, es de sabios rendírselo. Si el grano de trigo no muere en la tierra, dijo Jesús, no lleva fruto. Y este retiro es de mucho fruto en el Señor. Amado Dios, te queremos entregar nuestra vida hoy, con nuestros errores, Señor, con todo lo que necesitas aún trabajar en nuestra vida. Te queremos decir: te amamos, te adoramos, te bendecimos, reconocemos tu señorío. Y aunque tengamos que ofrecer sacrificios, lo hacemos porque tú nos amaste, nos salvaste y eres nuestro Señor. La palabra dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nos entregamos, Señor, hoy. Nos rendimos a ti, Señor. Toda decisión bajo tu mano, Señor. Nuestra área familiar, nuestra área financiera, nuestra área ministerial, los roles que tenemos que cumplir bajo tu señorío, lo entregamos, Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En ti está la fuerza que necesitamos. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna que darnos, Señor? Y este acto de adoración que estamos haciendo en este último momento, cimente tu corazón y tu vida para hacer un testimonio de poder en el Señor. Lo que Dios ya ha hecho en ti, lo quiere seguir haciendo. Y quiere escuchar tu adoración y tu entrega en este tiempo también. Aleluya, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te pido que nos sigas hablando a cada uno de nosotros, porque tu señorío no tiene días,
no es hasta el domingo, Señor, en este lugar, sino es toda nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Te damos un fuerte aplauso a ti, Señor. Te damos la gloria. Ayúdanos a ser testigos de poder, llenos del Espíritu del Señor. Amén, Señor. Levanta tus manos. Te la entregaré, Cantémosle. Señor, si es mi vida entera. Yo te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. Mi melodía te la doy. Dime qué te mueve. Yo quiero moverte, mover tu corazón. Es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios. Es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida de ti, solo a ti. Sí, Señor. Aleluya. Derramamos nuestra vida, Señor, en esta tarde. Reconocemos, Señor, que fuimos creados para la gloria tuya. Y creo que en este retiro tenemos que alinear nuestra vida a ese propósito. Y si hemos sido hallados faltos, Señor, solo hay un paso: arrepentirnos, pedirle perdón, decirle: Señor, yo quiero hacer lo que tú me has enviado. No importa cuán grande o tan pequeño ante los ojos de los hombres, pero si tú has puesto una comisión en mi vida, yo quiero hacerla con excelencia para glorificar tu nombre, para reconocerte como el único sabio Dios. Gracias, porque hoy día nos alineamos. Reconocemos la divinidad de nuestro Señor y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. 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 Muy bien, tome asiento, mi querido hermano. Muy bien, estamos contentos por todo lo que el Señor nos ha ido dando. Ya estamos pasando la línea de sonido y eso nos tiene muy contentos. ¿Alguien ha llegado durante el transcurso de la celebración? Tenemos, adelante, arriba esas manos, muy bien. Javier, Carla, muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Ah, Jeremías, muy bien. Muy bien, damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha estado dando. Y vamos avanzando y mañana vamos por más y seguimos avanzando porque así es el retiro, porque el Señor se sigue glorificando. Cada día es mayor su gloria. Amén. Muy bien, muy agradecido de todo. Bueno, para mañana también tenemos devocional. Sabemos que este lugar se abre, como está abierto todo el espacio físico que constamos, ¿cierto? Un hermoso lugar.